primero saludarle. Doctor, ¿cómo estás? Muy bien, Paco, ya sé que me vas a preguntar y ya sé que te voy a contestar. ¿Debo viajar o no debo viajar? ¿Debo cuidarme de ébola o no debo cuidarme? Y segundo, pues tú eres bien bueno en temas políticos. Doctor, tú sabes cómo ves el caso desde allá, el caso de Maru Campos, el caso del Rubén Rochamoya. Va, yo, fíjate, pero recuerde antes, los sábados hay que seguir al doctor Frisby en su programa de las 7 de la noche en el canal de Julio, en los canales, que son dos, de Julio Astillero. Así que, doctor, tú dices, ¿viajo o no viajo? Sí, no tienen de qué preocuparse. Ya les dije, hasta ahorita el riesgo es muy bajo en realidad para México. Lo único que tendría que hacer México, bueno, pues es las personas que vengan de las zonas de riesgo, ponerlas en aislamiento probablemente si es que se tiene alguna sospecha. Y lo ideal sería que se tuvieran pruebas rápidas de PCR. Hay una prueba de PCR específica para el ébola y esta incluye la variante, esta Bundibugyo, y se puede detectar a través de la prueba. Se le hace una prueba a la persona, pero en realidad se necesita un contacto muy cercano, muy directo con las secreciones de la persona para que se pueda infectar a alguien. Entonces, no es como en el caso de COVID o el caso de sarampión que está flotando en el aire. En realidad, el mayor número de casos los hemos visto entre personas que están en esa zona y de personas como por ejemplo el norteamericano que se infectó, o la persona que está en cuarentena en Alemania, que se piensa que se pudo haber infectado, que no está infectada, pero sigue en cuarentena. Estas personas, lo único que tiene que hacerse, bueno, pues es un protocolo de aislamiento y son personas que están en misiones médicas, todo esto. Yo les recomendaría a las personas en México que no estuvieran espantadas. Creo que el equipo de Congo va a jugar en Houston, ¿no? Una cosa así. Incluso no va a estar en México. Entonces, no tienen de qué preocuparse en realidad en México. Doctor, ¿y cómo ves los casos políticos? Tú tienes un análisis muy particular. Sí, Mira, conoces los dos países. tú me vas a decir si no es cierto, Paco, pero yo lo que veo es que este no es nada más que un capítulo más de el proyecto de intervención. Estados Unidos tiene una política de intervención en todo el mundo y pues bueno, la puerta a través de la que entran a los países, como lo están haciendo en algunos de ellos, es a través de las puertas o de la corrupción o de los vicios personales de conducta de algunos individuos, y entonces recaban evidencia y con eso los chantajean. Entonces, seguramente han de tener los expedientes completos de todas estas personas que has mencionado ahí en México, y pues por eso no hablan y por eso no se quejan y por eso no dicen nada, e incluso por eso pueden incluso hasta hablar a favor, porque les conocen antecedentes criminales, movimientos de dinero sospechosos, incluso cuestiones de su vida personal que no son algo que puedan presumir, y pues por eso es que los tienen así. No es nada más que un intento más de intervenir e incidir en la política de otros países. México no es la excepción. Digo, nos tienen pegaditos. La verdad es que para mí, tan cerca que estamos, se me hace que es poco lo que han podido hacer en los últimos años, ¿no? Pero pues tenemos gente que tú lo has dicho y tú lo has documentado, Paco. Hay personas incluso que fueron presidentes de México que trabajaban directamente para la Agencia de Inteligencia de los Estados Unidos. Entonces, yo creo que pues no es nada más que un capítulo más, es un capítulo más, una variante más, y además que bueno, pues ahora no se les ha permitido que intervengan como lo hacían antes, ¿no? Que pues prácticamente tenían la puerta abierta. Doctor, va a enloquecer más Trump todavía. Estamos a 5 meses, si no estoy mal, de las elecciones de medio término en Estados Unidos. Ayer se quedó dormido en el evento del Memorial Day. Ya no debería estar en la presidencia. Yo sé que yo dije que no llegaba al Mundial y pues no llegó en condiciones para ser presidente. Lo tienen ahí porque hay mucha gente que se está beneficiando económicamente de que él esté ahí. Pero él no es una persona que debería estar ya en la presidencia. Se quedó ayer dormido en un evento, en una conmemoración del Memorial Day, que fíjate, te voy a platicar porque la historia del Memorial Day, y esto sí, muy poca gente lo sabe, cómo inició esto del Memorial Day, y para variar está impregnado de tintes racistas. El Memorial Day se inventó porque después de la Guerra Civil de los Estados Unidos, los soldados de raza negra que habían muerto en la Unión, o sea, en el ejército de la Unión, los que ganaron contra los confederados,
querían hacer memorial, querían hacerle los honores propios a los soldados negros que habían muerto, pero a todos los enterraron en una fosa común, a los soldados del ejército que ganó. Y entonces se hizo un movimiento para hacer un Memorial Day para los soldados negros que habían muerto durante la guerra civil y se tenían que honrar. Y entonces se hizo el Memorial Day para conmemorar a los soldados de raza negra que habían muerto luchando por la unión y que habían logrado mantener unido el país. Ahora ya es una fiesta y ya incluso esta parte de la historia, cómo surgió y cuál es la historia del Memorial Day, porque pues es una historia de racismo y discriminación, incluso para los soldados que dieron su vida para este país. Eso se ha borrado de la historia, eso ya nadie lo menciona. Incluso por ahí si lo buscan, hay un video de un general que quiso decir durante una ceremonia del Memorial Day que recordáramos la historia, cómo había empezado, y se fue el sonido y ya no pudo seguir hablando de ese detalle de la historia, porque ahora, pues bueno, dicen que es para los soldados que murieron en algún país y todo esto y rendirles honores, pero no dicen cómo empezó en realidad. Todo empezó por la guerra civil, la discriminación y el racismo. Pero hablando del presidente Trump, él ya no está en condiciones de ser presidente. Incluso hasta ha presumido 5 veces en estos últimos 6 meses, 5 veces en los últimos 6 meses, ha presumido que le van a hacer otro examen en el cual le enseñan unos animalitos y una jirafa y un caballo y una ardilla, en fin, y una tortuga, y él dice los nombres de los animales y dice que es una prueba de coeficiente intelectual de IQ. No, esas pruebas las hacemos en el consultorio para personas con demencia, pero es una prueba que se hace cada vez que sospechamos que la demencia del paciente está progresando. Habitualmente la aplicamos 1 o 2 veces por año. A él se la han aplicado, porque él lo ha dicho, 5 veces en los últimos 6 meses. Es decir, la gente está consciente del deterioro que está sufriendo. Entonces, y eso pues él lo ha dicho. No es algo que tengamos que investigar mucho, ¿no? Y entonces por eso hemos visto que si ustedes comparan sus publicaciones de su red social, esta Truth Social, de hace un año y comparan las de ahora, pues van a ver que hay un deterioro y él tiene una conducta aún más fuera de control, ¿no? No, déjenme decirle, yo personalmente entendí cuando el doctor Frisby dijo no llega mayo, no estaba diciendo el doctor Frisby que iba a quedar loco para entonces o que iba a dejar de ser presidente. Y yo entendí lo que está diciendo el doctor Frisby, que iba a ser un hombre muy deteriorado, mentalmente hablando. Su salud mental estaba en peligro. Y lo que vemos ahora es ese, doctor, es un hombre disminuido, es justamente lo que él hablaba de Joe Biden. Es un hombre que ya no controla nada y que está ahí porque lo llevó a la presidencia su grupo político, por decirlo así, que lo forma él, y ellos lo están sosteniendo y lo van a sostener, y voy a decir con un poco de sorna, aún si fuera con formol, lo mantendrían ahí, doctor. Sí, lo que pasa es que te digo, mucha gente se está beneficiando, mucha gente está haciendo muy buenos negocios en el gobierno, pues bueno, pues mientras le siga conviniendo lo van a tener ahí. Incluso hay otro episodio cuando regresa de la ceremonia del Memorial Day que llega a la Casa Blanca, se queda viendo un pilar del edificio y se pone a verlo y a tocarlo y está platicando con unas personas y pues nadie sabe de qué estaba hablando y estuvo ahí 10 minutos, lo cual incluso tú puedes ver cómo está nerviosa la gente del servicio secreto, porque menos de una semana hubo un tipo que estaba disparando tiros ahí, muy cerca. Entonces es incluso hasta peligroso para su seguridad, pero en fin, vamos a ver qué pasa, Paco, con eso. Nada más antes de que se vaya el doctor Frisby, déjenme recordarles, yo recuerdo muchos casos como el de Donald Trump aquí, el de Fidel Velázquez Sánchez, debe recordarlo el doctor, que lo mantenían vivo. Gustavo Vaz Prada, que era un revolucionario, que fue gobernador del Estado de México, lo llevaban cargando a los eventos. Así que yo entendí así lo que dijo el doctor Frisby, y recuerden, 7 de la noche los sábados, en los canales del doctor Carlos Tillero. Así que, ¿con qué nos dejas, doctor? ¿Con qué te vas? Y yo te agradezco. No llegó Vicente porque anda en un evento de Ariadna Montiel Reyes. Oye, Paco, pero yo no sé si tú recuerdas, pero el doctor Gustavo Vaz tenía problemas de movilidad, no cognitivos. Movilidad. Tú estás bien, doctor, pero lo llevaban, ya tenía 90 años, porque me tocó entrevistarlo. No es lo mismo, Donald Trump. No, está loco ya no le corre el hámster. Ya no.
Es cierto. Pero es eso, los mantienen vivos por intereses grupales. Claro, claro, pero sí, eso sí hay que respetar la memoria del doctor Gustavo Vaz. Él tuvo lucidez hasta su último Hasta que se latido. murió. Él no se podía a- mover, que era un problema diferente, ¿no? Pero sí, no, es diferente a lo que le pasa a este hombre. Fidel Velázquez, yo creo que unos 15 años antes de morirse, ya no se le entendía nada de lo que decía, ¿no? Nada. Pero bueno, estamos hablando de prehistoria, Paco, estamos haciendo evidente nuestra edad, pero en fin. Por eso no me gusta platicar eso, doctor, porque luego empieza uno, híjoles, ¿a poco soy tan viejo? Sí, sí, yo me acuerdo. Digo, a mi papá le Doctor, gustaba mucho la película, la política, y yo veía mucho estas cuestiones de políticas de chico y en fin. Pero muy doctor, bien. ¿a dónde te buscamos? Ya saben, hay que buscar al doctor Frisby, que además da lecciones de medicina, salud medicinal, la salud normal, sus apuntes, y ahí lo tenemos. Sí, en mis redes sociales, Héctor Frisby, HL Frisby, ahí es donde me pueden encontrar, ahí platicamos y pues bueno, fíjate que la semana pasada le compartí a Vicente una nota que me pareció interesante decir, una observación que le hice a Vicente Serrano y le dije, mira, para que veas las diferencias que hay en el tiempo y en los gobiernos, por si la gente no se da cuenta, y seguramente tú te vas a acordar de este episodio. En la semana pasada, en la conferencia de la mañana, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum que alguien se acercó a decirle que no le gustaba cómo las autoridades de su ciudad eran corruptas, y entonces Claudia Sheinbaum ordenó una investigación y ya están en la cárcel las personas. No recuerdo la ciudad, pero lo mencionó en la conferencia del jueves de la semana pasada. Y le dije a Vicente, sería interesante que hicieras la comparación, cómo eso existió para la presidenta Sheinbaum. Se acercaron, le hicieron una denuncia, le dijeron de las autoridades, del presidente municipal, y creo que toda la gente de la presidencia municipal ya está detenida porque había actos de corrupción, muy diferente a lo que pasó con Nepomuceno Morelos Núñez, que se acercó a denunciar junto con a Felipe Calderón, que estaban cometiendo desapariciones en su ciudad y que era un peligro, y a los 45 días apareció asesinado y nunca se supo quién había sido, ¿no? Apareció asesinado, ciertamente. Doctor, te dejo un abrazo en nombre de Vicente, otro propio, ya sabes. Y nos vemos la próxima, doctor. Claro que sí. Cuando Un saludo, desaparezca Paco. Vicente. Siempre es un gusto Gracias. saludarte. Saludos a todos, saludos a Ceci, bye. No, gracias. Se va el doctor Frisby, yo me quedo a despedirme de ustedes.